El Espíritu Santo. Amén. Soberano y eterno Dios, sabiendo que eres nuestro Padre, estás en todas partes, todo lo ve, todo lo sabe, todo lo puede, que hiciste todas las cosas celestes y terrestres, visibles, invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, te damos la gloria, el honor, el poder, la adoración que solo tú mereces. Y te suplicamos que tu Santo Espíritu nos abra el entendimiento para poder entender las Escrituras con más claridad y disfrutar de ellas. Oh Dios, que tu Santo Espíritu nos llene de tu luz y de tu sabiduría. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puede sentarse. Si hay algún hermano separado que está acompañándonos hoy, le invitamos a que pase a hacer alguna pregunta si quiere. Puede pasar a hacer una pregunta. Le damos la oportunidad a ellos primero, pues son los invitados. Y si no, pues entonces los católicos. ¿Hay algún hermano separado que esté presente y que nos quiera hacer una pregunta? Que levante la mano. Bueno, entonces vamos por aquí. Vamos por el lado, por aquí por el lado. Por aquí por el lado derecho, las personas que quieran preguntar, pueden pasar a hacer la fila por aquí, para que hagan su pregunta. Y yo, pues con todo el cariño, trataré de responderle. El que quiera, por aquí puede hacer la pregunta. Si no preguntan ustedes, les voy a preguntar yo. Venga, pase por aquí, por aquí. Buenas tardes a todos. Bueno, la pregunta que yo quiero hacer es sobre, bueno, yo estoy claro, pero para que nuestros hermanos separados pues vean, ¿no? Que ellos pues no están nada claros. Es sobre el purgatorio. Como yo lo veo, para mí, el purgatorio básicamente es una de las columnas principales del Evangelio, del nuevo Evangelio de Cristo. Porque ellos dicen que el purgatorio no existe, pero pregunto yo, ¿quién está libre de pecado? Y según el Antiguo Testamento, todo el que tenga pecado muere eternamente. Entonces, si todos tenemos pecado, todos vamos a morir, ¿sí? Entonces tenemos el purgatorio, que está en la Biblia. Y quiero que el Padre explique un poco sobre este punto, porque esta es una de las nuevas revelaciones del nuevo Evangelio de Cristo. La existencia de un purgatorio, un sitio donde Dios va a purgar a los justos. ¿Sí? Bueno, esa es mi pregunta, hablar sobre el purgatorio. Primero, el purgatorio es la muestra del amor misericordioso de Dios. Porque en el cielo no puede entrar nada manchado. Y si no puede entrar nada manchado, digo Jesús, el que esté sin pecado que lance la primera piedra, pues todos somos pecadores. Y el Señor nos brinda una oportunidad más. Nos brinda la oportunidad de al morir, tener cómo nosotros purificar para poder entrar al cielo. Es una purificación, es la continuación de la misericordia de Dios, que no quiere que el hombre se condene. Él no vino a condenar, vino a salvar. El problema de los protestantes es que al no creer que una persona muere y el alma sigue viviendo, entonces ellos dicen, pues no existe el purgatorio. Lo normal es que si usted muere y se acabó, cuando venga Cristo en el último día, pues Él lo va a resucitar y no hay chance para purgatorio. Es la mentalidad de los protestantes. Pero la enseñanza de la Biblia y la mentalidad de Cristo es que cuando uno muere, es mentira que muere el alma con el cuerpo. Ustedes saben muy bien el pasaje de las Escrituras, de Lucas 16, 19, el rico Epulón y el pobre Lázaro. Lucas 16, 19. Los dos murieron y no dice la Biblia que lo enterraron y muerto el perro se acabó la sarna. La Biblia dice que el uno fue llevado al seno de Abraham
y el otro fue llevado a un lugar de tormentos, que los protestantes dicen, ese lugar de tormento no existe. En el juicio final, cuando venga Cristo y el juicio final, ahí sí habrá un lugar de tormento, que se llama el infierno, y los otros el cielo. Pero resulta que el mismo Jesucristo, para que lo entendamos, Él puso que había un lugar de tormento antes del juicio final, antes de que muriesen todas las personas. Lo leemos con detenimiento para que se den cuenta. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo. Primero, murió el primero. Y ustedes van a observar que la doctrina protestante no es bíblica. Ellos dicen que cuando muere el cuerpo, muere también el alma. Hasta el último día que Cristo viene y resucita el alma con el cuerpo. Pero que antes murió y se acabó. Aquí Jesucristo nos va a enseñar otra cosa con una parábola. Murió el pobre. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Fue llevado por los ángeles al cementerio? No. Al cementerio lo llevaron los que estaban aquí. Pero los ángeles llevaron el alma al seno de Abraham. A eso lo llamamos nosotros el lugar de los justos. Sigue. Y murió también el rico. Vamos a ver. Si murió el rico, vamos a ver si de la muerte acaba de morir el rico, a ver si antes de que se mueran todos en la tierra hay un tormento, o si el rico entra en el tormento después de que ya todos han muerto en la tierra. Que como dicen los protestantes, si hay un tormento, pero en el juicio final, antes no. Vamos a ver qué dice la Biblia. Murió el rico. Y fue sepultado. Lo sepultaron. Ahora vamos a ver el alma. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. ¿Dónde estaba? Estaba en tormentos. Y esto es lo que los protestantes niegan. Y esto es lo que los católicos afirmamos que sí, si Jesucristo lo dijo, pues ¿quién va a saber más que Cristo? ¿Los protestantes? No. Nosotros somos cristianos porque le creemos a Cristo. Los protestantes no le creen a Cristo. Y aquí dice Cristo que el rico fue llevado a un lugar de tormentos. Que eso para nosotros es purgatorio. Un lugar de tormento. Entonces, si hay un lugar de tormento, ¿por qué los protestantes dicen que no? Que hay que esperar en el juicio final para el lugar de tormentos. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que no era el juicio final? Por la conversación que sigue. Estando en el lugar de tormentos, vio a Abraham y a Lázaro en su seno, ¿verdad? Y luego pasa, bueno, mire cómo está atormentado, ponga cuidado cómo está atormentado. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Lo ven o no lo ven? Esto es lo que los protestantes niegan. No porque Cristo haya dicho que no existe, sino porque un hombre que no es Dios se atrevió a protestar contra Cristo, que dijo que sí, que el rico pulón estaba en un lugar de tormento, y decía: manda a Lázaro que moje la punta del dedo en la lengua porque estas llamas me atormentan. Y le voy a mostrar que no era el juicio final, era antes del juicio final, antes de que todos murieran. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida
y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Hijo ingrato que paseas tan ricamente vestido y a causa de mis sudores descansas en tanto olvido. Mira a tu padre quemando, si lo puedes remediar, que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. Eso lo decimos en la iglesia, basado de ahí, de ese pasaje de la Escritura. Sigue. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Le negó mandar a Lázaro. Ahora observen que todavía no habían muerto las demás personas, por tanto no era el juicio final. Todavía había gente en la tierra vivos. Entonces le dijo: te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Era el juicio final? Porque sus hermanos, si era el juicio final, tenían que estar muertos también. Pero no era el juicio final. Era en el trayecto de ahorita hasta el juicio final. En el trayecto en que murió el rico Pulón y el pobre Lázaro, y el juicio final, porque todavía quedaba gente en la tierra. 5 hermanos que tengo allá en la tierra, para que no vengan a este lugar ese lugar de tormento. La Iglesia Católica dice, si Jesucristo lo dibujó en esta parábola, nosotros lo creemos porque Él es Dios y somos cristianos. Que los protestantes lo nieguen, a eso se le llama protestante. Que a pesar de que Cristo se tomó la molestia de poner un ejemplo, una parábola, una comparación tan clara, ellos dicen, eso es invento de los curas, invento del Papa, ahí no dice purgatorio, pues se llama lugar de tormento, donde la persona está purgando, pagando. ¿Que no lo ven? ¿Y qué le dijo Abraham? Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Las Sagradas Escrituras, ahí está. Lean la Sagrada Escritura y que oigan la Sagrada Escritura. Él entonces dijo: no. Escuche, él entonces dijo, mire que todavía hay gente en la tierra. No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos. Ve que todavía hay gente que no había muerto. Unos ya habían muerto, otros no. Si alguno de entre los muertos va a ellos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. ¿Se da cuenta que está hablando de que hay gente viva que no cree la palabra de Dios? Y aunque un muerto resucite, no creerán, como los protestantes. Cristo resucitó y dijo que había un lugar de tormento y todavía ellos no creen. Aunque resucite un muerto, no creerán. Cristo resucitó y efectivamente se cumple. No creen. Aunque Cristo resucitado vino y nos dijo todo lo que teníamos que pasar o lo que hay más allá. No solamente esa es la cita, también 1 Corintios capítulo 3, versículo 13, San Pablo va a decir que usted y yo podemos salvarnos, pero después de haber pasado por el fuego, por el lugar de tormento. Estas llamas me atormentan. Después de haber pasado por el fuego, podemos ser salvos. Eso se llama purgar, purificar, como el oro en el crisol. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida,
Eso se llama purgatorio. Sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, Sí se salvará, pero mire por dónde tienen que pasar primero. aunque así como por fuego. Pero primero tiene que pasar por el fuego. ¿Está escrito? Sí. ¿Qué le pasa a los protestantes? Son creyones, no son creyentes. El reto es creerle a Cristo y no a un hombre. Los católicos creemos en Cristo y por eso somos los verdaderos cristianos. Si nosotros no le creemos a Cristo, ¿a quién vamos a creerle? Entonces la Iglesia Católica no ha inventado eso. Está en la Biblia, estamos leyendo de la Biblia, Reina Valera. Si quieren creerlo, bien, que lo crean. Si no lo creen. Porque los protestantes dicen el purgatorio no existe porque la persona cuando peca se va directamente al infierno. Si usted se roba una gallina, se va para el infierno si se muere así. Si usted a lo mejor mató a alguien, se va para el infierno. Y si usted se robó $1, se va para el infierno. Igualito que el que mató a una persona, igualito. ¿Y dónde está la misericordia de Dios? Todos los pecados para los protestantes, todos los pecados son iguales. Para la Iglesia Católica no. ¿Pero dónde está escrito? Eso está escrito en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Está escrito que no todos los pecados son iguales, que es mentira. Hay pecados que los llevan a usted al infierno, a la muerte. Y por esa persona usted reza y ya no hay oportunidad de salvación. Pero si esa persona murió y cometió un pecado que no fuera de muerte, si usted y yo rogamos por esa persona, como lo hacemos los católicos, Dios le dará vida. Y está escrito en la Biblia Reina Valera. Escúchenlo. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, Ya puso un grupo de pecados. Pecado que no sea de muerte. Para los protestantes, todos los pecados llevan al infierno. pedirá y Dios le dará vida. Para los protestantes, Dios no le dará vida a ninguna persona que muera en pecado. Pero le dice la Biblia que sí, pedirá y Dios le dará vida. Por eso nosotros rogamos por los que han muerto en pecado. Sigue. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Qué es lo que no entienden? Díganme, ¿qué es lo que no entienden? Hay pecados que no llevan al infierno. No son de muerte. Pero ¿cómo va a entrar al cielo con ese pecado? Pues tiene que pasar por un lugar de tormento, de purificación. ¿Y qué podemos hacer por ellos? Rogar y Dios le dará vida. Eso no es invento de la iglesia. Eso está escrito. Pero los protestantes pueden decir, pero es que yo no encuentro la palabra purgatorio. Pues no lo llame purgatorio, llámelo lugar de tormento. Llámelo cárcel, llámelo como usted quiera. No se trata de palabras. Nosotros llamamos purgatorio porque significa va a pagar una pena, una sentencia de un juez. Ojo. Y ahí yo quiero aclarar algo porque los católicos a veces se olvidan. La Iglesia Católica enseña que una persona muere en pecado, se condena. Pero no dice si es la condenación eterna o si es la condenación parcial. Hay dos clases de condena. En la cárcel hay dos clases de condena. La condena, cadena perpetua, de ahí no sale. A eso llamaríamos infierno y es una condena. Pero también el juez puede decir
queda condenado a 1 año de cárcel. De ahí sale. No es el infierno, pero es una condena. Para los protestantes, condena es infierno, punto. Toda persona que muera en pecado se va para el infierno. Para el católico no. Ahora, ¿quién decide quién va para el infierno y quién va para el purgatorio? Pues Dios, nosotros no. El juez es el que dicta la sentencia. Pero nosotros creemos que una persona murió en pecado, se condena, pero no decimos que para el infierno. Porque en la Iglesia Católica la condena se divide en 2, condena perpetua y la condena parcial, un tiempo de purificación, como le expliqué. Y Dios le dará vida, se salvará, pero como quien pasa por el fuego, mientras que los protestantes enseñan otra cosa. Otra preguntita, pues. Buenas tardes. Quiero que me explique sobre el paralelismo entre María y su hijo que es Jesús. Es decir, Jesús mamó, por decirlo así, las virtudes de María. Y ¿Eso qué? el paralelismo. ¿Eso qué? Jesús mamó, observó lo que María, lo que era ella, sus virtudes. El paralelismo entre ellos dos, o sea, las palabras que utilizaba ella las utilizó Jesús, es decir, la esclava del Señor, él decía, yo soy el esclavo del Señor, o sea, todo eso. Es que Jesucristo es un ejemplo para el creyente y para representarlo mejor, para el creyente de sexo masculino, y María para el creyente de sexo femenino, pero los dos compaginan en casi todo. Compaginan en casi todo. Jesús viene a hacer la voluntad del Padre, la Virgen María viene a hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? Jesús viene a practicar la caridad, María viene a practicar la caridad. Entonces, todo lo que el uno vive, el otro vive. Es más todavía, podríamos decir que como humano Jesús aprendió muchas cosas de la Virgen María y ella enseñó, claro está. ¿Cuál es la diferencia? Gigante, Jesús es Dios y María no. ¿Cuál es la diferencia? Gigante. La diferencia entre María y Jesús, pues ustedes lo saben. Es tan grande la diferencia. María, en comparación con Jesús, se queda en pañales. Sin embargo, Dios quiso que María practicara lo que Jesús venía a enseñar. Todo lo que Jesús viene a decir, María ya lo va practicando. Dichoso el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Ya le habían dicho a ella, dichosa que tú que has creído, que se cumplirá todo lo que dice la palabra del Señor. La diferencia en sí de María y Jesús es que Jesús es Dios y María no. Es una criatura. Es gigante la criatura. Jesús es el Salvador y viene a salvar a todo el mundo y viene a salvar a María igual que a nosotros. Con la diferencia que la salvación hacia María es distinta a la de nosotros. A nosotros nos salva del pecado habiendo caído. Y a ella la salva del pecado sin haber caído. Así de sencillo. Por ejemplo, hay un tigre, agarra a su hijo, y cuando usted ve que el tigre golpea a su hijo, usted corre y se lanza y mata al tigre. ¿Salvó a su hijo o no lo salvó? Pero ya el tigre hirió a su hijo, usted lo agarra, lo lleva para el hospital y lo salvó. ¿Sí o no? Lo salvó. Otra manera de salvar, usted ve que viene el tigre a atacar a su hijo y usted se mete y mata al tigre antes de atacar al hijo, antes de herirlo. ¿Usted salvó al hijo o no lo salvó? Si usted no hubiese estado, lo mata. Pero usted lo salvó. Ahora pregunto, ¿el tigre tocó al hijo? No, entonces Jesús es el Salvador. Salvó a María antes, no permitió que el pecado la tocara.
Y a nosotros nos salvó, sí, después de que ya habíamos caído en el pecado. A ella la salvó y a nosotros también nos salvó. Esa es la diferencia. Pero lo demás, María comparte igual, ejercita las virtudes como las ejercitó Jesús. Trató de hacer el bien como lo hizo Jesús. Y ese es el paralelismo entre los dos, ciertamente. Otra preguntita, pues. Buenas tardes, padre. Buenas tardes a todos. Antes de hacerle la pregunta, yo empecé a seguirlo por una amiga que ahorita se encuentra en Chile. Ella se llama Libe Marcano y quería que usted le mandara un saludo. Pero antes de decirle, voy a leerle lo que ella mandó por un mensaje de WhatsApp. Naguará, ¿no le dijiste que tiene una fan aquí en Chile, que es uno de los sacerdotes que más admiro por su sabiduría? Ella se llama Lisbeth Marcano. Ah, bueno, Lisbeth Marcano, si ve este video, aquí estamos, aquí en la tierra suya, en la tierra de los guaros. Naguara, feliz y contento de que de tan lejos también ustedes nos estén siguiendo. Que Dios les bendiga y les guarde. Muy bien. Ok, padre. Mire, yo lo he seguido desde que ella me dijo, he seguido sus videos, he aprendido mucho. Y allí usted ha dicho que cuando estuve en el seminario, aprendía era geología y filología. Y que poco le enseñaban lo que era la Biblia. Entonces, mi pregunta es, si usted tiene algún proyecto o en la iglesia han hecho algo para que en los seminarios ya se cambie ese perfil que llevan y no el de que usted tuvo que aprender fue enfrentándose con los amigos protestantes. Gracias. Sí, yo ya he hecho algo. Primero, pues he sembrado la semilla en todas partes, he predicado la palabra de Dios para el que quiera, y muchos sacerdotes lo están siguiendo, y muchos seminaristas, y esto va, poco a poco va empapando. Pero segundo, logré que en el concilio plenario de Venezuela, que son las directrices para la iglesia en Venezuela, en el capítulo 16, se metiera como obligatorio en los seminarios el estudiar la Biblia y conocer la doctrina de los protestantes y cómo responder a los protestantes. Y que fuera también para los sacerdotes en las diócesis y que fuera también para los grupos de apostolado. Eso está escrito en el Concilio Plenario de Venezuela, que a lo mejor ustedes no conozcan, pero que existe. Fue aprobado en Venezuela, llevaron al Vaticano, el Papa lo aprobó, y es una norma que a lo mejor lo pongan en práctica entre 100 años. Pero ahí está. Y eso es fruto del esfuerzo que yo hice para que lo aceptara. Y gracias a Dios se aceptó y ya está escrito. En algunas partes hay sacerdotes que ya lo han asumido, otras partes que se hacen los locos. Pero debo decirle y reiterarle, la teología sin Biblia es teología protestante o es teología atea. La teología se basa en las Sagradas Escrituras. El Papa San Benedicto y el Papa Francisco han hecho hincapié y han hecho un llamado a los teólogos a volver a la fuente de las Sagradas Escrituras, porque los teólogos se han quedado con la teología o con la palabra de los hombres y se han olvidado de la fuente de la palabra de Dios. Y eso es un error garrafal y estamos pagando las consecuencias. Y ciertamente que la filosofía es importante porque nos enseña a pensar y nos abre el entendimiento para la inteligencia, para después abarcar lo que es la teología. El error es quedarse con la filosofía, el error es quedarse con lo intelectual, y ese es el miedo que a mí me da, pero eso es la realidad que está pasando en los seminarios. Y el reto que tienen los formadores en los seminarios es que el muchacho estudie filosofía, pero que no se quede, no se estanque ahí, sino que al adquirir el conocimiento, el saber pensar
comience a leer las Escrituras y a pensar como piensa Dios, a sentir como siente Dios, a amar como ama Dios, tener el corazón de Dios. Y al estudiar teología, se preocupe por saber qué dijo Petronilo y qué dijo Pánfilo y compararlo con las Sagradas Escrituras y adquirir la riqueza de lo que piensa este con la que piensa este y lo que piensa este. Lo digo por experiencia. Yo tuve un teólogo que me dio clase y me decía, hablaba por ejemplo de los sacramentos, nos daba sacramentos y era más ateo que nadie. Y decía, según el teólogo tal, la confesión es un invento de los hombres y eso no viene de Dios y no sirve para nada. Confesar con un hombre igual que uno, ¿para qué? Y citaba a los teólogos. Y entonces, pues yo no estaba de acuerdo. Y los muchachos decían, Toro, ¿ahora qué va a hacer? Y decía, y en el examen, cuando haga el examen, me responden lo que yo les he dicho y los teólogos que yo les he mostrado. El que me responda algo contrario, le pongo 0-1. Tiene que colocar lo que yo les he enseñado. Y los chamos se reían, Toro, ¿usted qué va a hacer? ¿Usted que la Biblia, qué va a hacer? Tranquilo, haga el examen. Según mi profesor, que es un mortal y se lo van a tragar los gusanos igual que yo, la confesión no está en la Biblia, Dios no dejó ese sacramento, no hay que confesar con un hombre, y y según el teólogo tal, y tal. Pero según la Sagrada Escritura, que es palabra de Dios en la cual yo creo, en Juan 20, 21 al 23, Jesús le dijo, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes, a quienes ustedes perdonen los pecados, le quedan perdonados, y a quienes no se los perdonen, le quedan sin perdonar. En Marcos 1, 4 dice que la gente iba a confesarse con Juan el Bautista. En Hechos 19, 18 dice que los creyentes iban y confesaban sus pecados. Y Juan capítulo 1, versículo 9 en adelante, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y le colocaba así. El hombre se moría de rabia, pero yo le colocaba lo que él decía. No me voy a raspar. Se moría de rabia. Pero es la filosofía es para la capacidad de pensar. Y por eso le doy gracias a la filosofía, porque me ayuda a pensar. Pero no me quedé ahí. A pensar cómo ingeniármela para burlarme de ese ateo que me estaba dando clase, llamándose teólogo. ¿Me capta? Entonces, es importante la filosofía, es importante la teología, pero ¿cuándo pierden el sentido o el valor? Cuando se sustituye la filosofía y la teología a la Biblia. Entonces ya se abandona la Biblia y se queda con la filosofía y teología. Eso yo lo llamo sabiduría humana. Y al leer la Biblia, usted adquiere la sabiduría divina, que está muy por encima de la sabiduría humana. Y ese es el reto que tenemos. También los teólogos, porque hoy día los laicos están estudiando teología, y es bueno. Y están estudiando filosofía, y es bueno. Pero exíjanle a sus maestros que la teología esté basada en la Sagrada Escritura. Porque la teología es es de Dios. Y logía, el estudio. La teología, el estudio de... ¿Y vamos a estudiar a Dios sin la Biblia? ¿Y la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a hacer? Es una tontería. Es una tontería. Es como, para ponerlo así, me viene una idea, es como ser cristiano sin Cristo. ¿Para qué? Bueno, otra preguntita, pues. Mi nombre es Jonathan Paz, yo no vengo a hacer preguntas, vine a conocerlo porque yo lo sigo a usted por la página de internet, de YouTube. Pero entonces no pregunta, pero sí lo felicito porque usted es conceptual y directo con lo que debe decirle a los que están equivocados. Y una de las razones que yo lo sigo a usted es precisamente porque yo soy así, directo y conceptual, pues, con lo que tengo que decir. Y me gustaría quedarme más tiempo, padre, llegué tarde, porque la hija mía sale ahorita de tarea dirigida. Pero es un placer conocerlo y siga así, directo y conceptual con lo que tiene que decirle a la gente en la cara. Gracias. Y gracias, y quiero acotar algo. Lo que dice este hermano.
Yo no tengo nada con mis hermanos contra mis hermanos sacerdotes, que algunos dicen que yo tengo algo contra hermanos sacerdotes porque les digo la verdad. O contra los obispos, los pastores. Dios me libre de estar en contra de los pastores de la iglesia, que son los obispos directamente. No, señores. Yo estoy en contra de aquellos sacerdotes que distorsionan el Evangelio o que no enseñan el Evangelio. Igualmente aquellos obispos que no enseñan el Evangelio o que abusan de autoridad y se crean con eso. De eso sí estoy en contra. Amo a mis hermanos sacerdotes. Y porque los amo les digo la verdad y los llevo a la reflexión. Amo a los hermanos obispos. Porque los amo les digo la verdad y los llevo a la reflexión. No porque yo sea más que ellos, sino porque yo soy igual que ellos, profeta de Dios. No porque yo sea un impecable. No, yo soy un pecador igual que ellos, pero con un deseo de ser santo y tratando de buscar la santidad, creyendo en la palabra de Dios y tratando de practicar lo más que pueda la palabra de Dios. Invitándoles a ellos también a vivir el Evangelio, a leer el Evangelio y a vivirlo. Y además diciéndoles que leyendo el Evangelio y viviéndolo, yo he sido muy feliz y soy muy feliz. Y este año, el año que viene cumplo 25 años, boda de plata, de ser sacerdote. Felizmente sacerdote, 25 años, muy feliz y agradecido con Dios. ¿Por qué? Porque trato de creerle al Evangelio y esto me hace sumamente feliz y quisiera que ellos también lo fueran. Entonces, nunca piensen que yo les digo la verdad por mal o por hablar mal de ellos, no, lejos de mí. Digo la verdad para vernos en un espejo y reflexionar. Porque si no nos decimos la verdad nosotros mismos y si no nos examinamos y si no nos miramos en el espejo de la palabra de Dios, ¿cómo hacemos para corregirnos? Seremos unos hipócritas. Y yo agradezco cuando alguien me dice algo, cuando un sacerdote me dice, me llama la atención con fundamento, y me dice, o un obispo, y me corrige, yo se lo agradezco. Pero no que me corrija por simplemente por decir yo soy obispo y usted es cura y ya, no. Me corrija y me diga, mira, esto está escrito aquí, o esto la iglesia enseña esto, usted esto. Bueno, perfecto. ¿Por qué no? Tenemos que dejarnos, nunca uno se lo sabe todas, nunca. Pero sí estoy dispuesto a aprender. Pero también yo llamo a la reflexión. Entonces yo le pido perdón a aquellos que creen que es que a lo mejor yo estoy en contra de mis hermanos sacerdotes, Dios me libre de eso. Los amo y valoro lo que son ministros de Dios, sacerdotes del Dios Altísimo, igual que los obispos, y para mí valen oro. Los sacerdotes, los obispos valen oro. Pero sí es la reflexión de que todos tenemos que aprender en la vida. Y también la reflexión de que la verdad es verdad a pesar de lo que sea. Y yo tengo que decirle la verdad a un sacerdote, se la digo, a un obispo se la digo. Yo no tengo pelo en la lengua, no. Porque la verdad es verdad. Guste o no guste, la verdad es verdad. Y a ustedes también les digo la verdad. Y a los protestantes les digo la verdad. Y me gusta que me digan la verdad. Y si yo estoy en un error, me gusta que me corrijan. Me encanta, me fascina. Porque necesitamos todos buscar la verdad. Jesús es el camino, la verdad. Buenas tardes, Padre. Buenas tardes a todos. En nombre de acá, de la comunidad de Caudare, acá en el Estado Lara, nos sentimos orgullosos y honrados que usted esté compartiendo con nosotros acá. No digamos una pregunta, sino que usted nos ilustre al respecto, y en lo especial a mí. Es con respecto al bautismo, porque yo lo veo en tres contextos. El bautismo en la Iglesia Católica, de donde venimos nosotros los cristianos. También los evangélicos hablan del bautismo, del evangelio también, los que se convierten y los bautizan. Y también qué recomendación a aquellas personas que aún a la edad que tienen, que conozco mucho y quizás muchos de nosotros lo tienen, no han sido bautizados. ¿Qué recomendación
nos podría dar. Y una tareita que, bueno, que es algo muy, muy particular, una tarea que me gustaría que me orientara. Yo pertenezco a una comunidad eucarística de la Parroquia Sagrada Familia de los Rastrojos y tenemos un proyecto de la construcción de una capilla en honor a los niños neonatales en la población de El Manzano, si existe alguna institución, algo que podamos tocar, porque ya hemos tocado bastantes instituciones y no ha... Yo no conozco ninguna. No conozco ninguna ni tengo contacto con ninguna. Yo trabajo simplemente sin institución. Yo trabajo lo que llama la divina providencia. Dios mueve los corazones de la gente y un día alguien dice quiero ayudarle en esto y entonces ayudamos en esto. Y más todavía, cuando necesitamos algo, Dios mueve el corazón y lo que necesitamos nos lo mandan y ya. Así que trabajamos nosotros. Nosotros no tenemos, ni conozco nada de eso. Si no, pues le diría, no tengo contacto de nada. El bautismo, ¿qué le diría yo a esa persona que no ha sido bautizada? Yo le diría que Jesucristo el Señor nos dio el ejemplo en Marcos capítulo 1, versículo 10, nos dio con su ejemplo una enseñanza. Nos enseñó que el bautismo nos daba a nosotros 3 grandes regalos. Escúchenlo. Y luego, cuando subía del agua, Jesús, después de subir del agua, donde fue bautizado por Juan, ¿qué pasó? vio abrirse los cielos. Teológicamente, ¿por qué se abren los cielos cuando Jesús se bautiza? Vio que se abrieron los cielos. Pregunto, ¿de dónde venía Cristo? Del cielo. Entonces el cielo no estaba abierto. Para Él estaba abierto. Entonces, ¿para quién se abrió el cielo? Para Él no. Para todos los bautizados se abren las puertas del cielo. Si creemos eso, porque ahí está escrito, pues entonces yo ya soy una persona adulta, no me he bautizado. Pues yo digo, caramba, yo quiero hacer un ejercicio, esto es de fe. Hago un ejercicio, ¿creo o no creo? Si creo, soy creyente, si no creo, soy creyón. Pero tengo que creer, porque si no, ¿quién me va a salvar? Se abrieron las puertas del cielo. Segundo, ¿cuándo se bautizó Cristo? Y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Pregunto, ¿es que Cristo no tenía el Espíritu Santo? No se refiere por él, teológicamente está mostrando que cuando una persona se bautiza, recibe el Espíritu. Hay muchos textos que lo dicen, ¿no? Hay muchos textos, por ejemplo, Tarea para la Casa, lo dice Hechos 2, 38, lo dice Hechos 19, del 2 al 4. O sea, dice que al bautizarse recibe el Espíritu Santo. Entonces, vean ustedes cómo aquí dice que se bautiza y recibe el Espíritu Santo. Tercero. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado. ¿Jesús era hijo de Dios antes de ser bautizado? Sí, desde siempre y por siempre. Pero a partir del bautismo dice, tú eres mi Hijo amado, para mostrarnos que todo bautizado pasa a ser hijo amado de Dios. Entonces son 3 grandes regalos que nos da por medio del bautismo. Y esta es la dicha más grande que usted y yo tenemos, que el día del bautismo se nos dio la dicha de poder ser hijos de Dios, hijos adoptivos de Dios. Es un caché, es un lujo, no lo merecemos, pero lo somos. Así lo dice Pablo, ¿no? No, Juan es el que lo dice, ¿no? Juan lo dice en primera de Juan 3:2, creo que es. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser.
Pero sabemos que cuando Él se manifieste, Desde el 1, lea el 1. mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Miren qué regalo más grande que nos ha dado Dios. Ser hijos de Dios. Es lo más grande que nosotros tenemos. Ser hijos de Dios. ¿Y eso lo hacemos? Dios nos lo da a través del bautismo. Y somos hijos de Dios. Ahora sí el 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Listo. Entonces, trae una gran dicha ser hijo de Dios. Pero no solamente Jesucristo nos lo enseña, San Pablo, Gálatas 3:27, nos viene a decir que con el bautismo nos hacemos cristianos, o sea, nos revestimos de Cristo, pertenecemos a Cristo, somos de Cristo y somos herederos del reino. Escúchenlo. Porque todos los que habéis sido bautizados, Usted me dice, ¿qué consejo le doy a los que no han sido bautizados? Bueno, estoy diciendo, el consejo es de Pablo. Todos los que han sido bautizados, los que no han sido bautizados, aunque sean protestantes, se pierden de esto. Todos los que somos bautizados, en Cristo, de Cristo estáis revestidos. eso se llama ser cristiano. Revestirse de Cristo significa ser cristiano. Todo bautizado es cristiano. Si no ha sido bautizado, aunque sea protestante, pastor evangélico, no es cristiano. Sigue. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Con el bautismo nos unimos a Cristo, somos un solo cuerpo. Ahí es donde entramos a formar parte del cuerpo de Cristo. Somos uno con Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, Ya no solamente pertenecemos al cuerpo de Cristo, sino que somos de Cristo. Le pertenecemos a Él y no al diablo. Somos de Cristo. Para eso nos bautizamos, para no ser del diablo, sino de Cristo. Para no ser del mundo, sino de Cristo. ciertamente linaje de Abraham sois. Aquí viene la otra parte. ¿Qué dice Pablo? Y herederos según la promesa. ¿Quién es el heredero? El Hijo. Heredero según la promesa. Pasamos a ser hijos de Dios, herederos del reino. El reino de los cielos nos pertenece. Entonces yo le diría, pues, si no se ha sido bautizado, bautícese para poder ser heredero, hijo de Dios, recibir el Espíritu Santo, pertenecer a Cristo, formar parte del cuerpo de Cristo. Todos estos regalos que ahí están en la Biblia. Otra preguntita, pues. Buenas tardes. Bueno, padre, en el momento en que yo le vi por primera vez en mi teléfono, lo que me impactó de usted fue ese poder, esa sinceridad que yo vi cuando usted dice, yo soy Dios, sacerdote del Dios Altísimo. Eso a mí me impactó, porque realmente desde el 28 del mes de diciembre de 1956, que fui bautizada, yo nunca, jamás en mi vida había visto a ningún sacerdote hablar con ese poder, con esa certeza de decir, yo soy un representante de Dios aquí en la tierra. Eso fue lo que a mí me impactó. Ahora mi pregunta es la siguiente. ¿Es lícito para nosotros los católicos orar por nuestros pecados y sus consecuencias y por los pecados y las consecuencias de los seres que ya partieron, que ya se fueron? Ya que usted lo mencionaba anteriormente, nuestros hermanos los protestantes, ellos dicen, sobre todo los testigos de Jehová, tengo una hermana que es testigo de Jehová, y ella dice, bueno, ya el que se muere se acaba, y eso va para un juicio final.
ya no hay más nada. Yo como católica creo en la iglesia y jamás me iré de esta iglesia. Esa es mi pregunta. Amén. Sí, así debe ser, como usted dice. Ya expliqué lo de los muertos, que hay que orar por los muertos. Sí, lo expliqué ya. Y es un error, porque ellos dicen que en el juicio final y ya no más. Cuando muere se acabó, eso es mentira. Incluso usted puede ver que las almas de los que han muerto, según dice Apocalipsis capítulo 9, versículo 6, o al revés, no, 6, 9 creo que es, o 9, 6, si no es blanco es negro. Dice que las almas de los que han muerto están esperando, están vivas, están esperando. 6, 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. Que los testigos de Jehová dice que muere el alma también cuando muere el cuerpo. Pregúnteme si me importa. Los engañaron. Ahí está en la Biblia. Las almas de los que han muerto, los vi. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzga y vengan nuestra sangre en los que moran en la tierra? Todavía no era el juicio. Y estaba pidiendo a los que moran en la tierra que cuando lo va a llamar a cuentas. Todavía no era el juicio de eso que dicen los testigos, va que es en el juicio final. Sigue. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo. A ver, ¿qué se les dijo? Atención, miren lo que se les dijo. Que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos. Que se esperen, descansen hasta que se mueran los demás. Oh, no. Por eso decimos que descansen. Eso es de Apocalipsis. Que en paz descanse. ¿Se acuerdan? Cuando una persona muere, le colocan en la lágrima QEPD, que quiere decir que en paz descanse. Pero también quiere decir quedan estos para después. Y ahí viene la lista. Vamos a darle gracias al Señor, pues, porque se nos acabó el tiempo. Señor Dios omnipotente, mil gracias, porque nos ha permitido compartir tu palabra con nuestros hermanos, y tu palabra es lámpara para nuestros pasos, luz en nuestros senderos. Te pedimos que esta semilla que se ha sembrado tú mismo la haga crecer. Que todos los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, los que están aquí presentes, acrecienten su fe, su esperanza y su amor, crean en el Evangelio y abandonen las tinieblas del error y se dejen guiar por la luz de la verdad de tu palabra. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Los que nos siguen a través de las redes ahorita, dale me gusta, suscribirse, compártela con los demás. Y si quiere alguno colaborar con la obra que llevamos aquí en Venezuela con los pobres, al teléfono, pueden contactarse al teléfono más 58 414 7225 821 o más 58 416 577 0195. Felicidades. Dejamos al Padre, pues, para que nos digan las otras informaciones. Padre, de parte de la parroquia queremos hacerle este detalle para que siempre nos tenga presente en sus oraciones. Creo que también el grupo de oración tiene un detalle. El grupo de oración... ¿Ya me lo dieron? Ah, ya se lo dieron, ok. Pero queremos ver qué es lo que hay ahí.
para que siempre nos tenga presente en la Eucaristía. Ese es como un corporal. Un corporal. Bueno, agradecido primeramente a Dios por esta oportunidad, al Padre Luis Toro por aceptar la invitación, agradecido también con cada uno de ustedes por hacer partícipes de esta actividad. Que Dios les bendiga